Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando. Bienvenidos a todos. Estamos felices y nos honra traerles este testimonio, contarles, conversar acerca de este testimonio de vida tan poderoso. Y hoy queremos honrar la vida de Erika Margarita Otero. Bienvenida, Erika. Gracias por estar aquí en Conversaciones Poderosas. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hola Lina, hola Juli. Bueno, yo soy Erika Margarita Otero, conocida como Erika Milagros, y hoy quiero abrirle mi corazón y contarles cómo el amor de Dios me levantó de mi peor momento. Me restauró, me sanó por dentro y por fuera, y restauró completamente mi vida, incluso cuando menos lo esperaba. Y quería también invitarlos por si ustedes en algún momento están tristes, sin esperanza y necesitan un milagro en su vida. Este podcast es para ustedes. Amén. Así va a ser, así es. Bueno, Erika, cuéntanos quién eras antes de que llegaras a ese abismo. Cuéntanos sobre un poco sobre esa mujer que vivía en México, en esa relación complicada lejos de Dios. Así es, mira, yo era una mujer superficial, a pesar de que tenía una calidad de vida bien, vivía en el pecado, vivía en la oscuridad, tenía un descontrol en mi vida, no me amaba a mí misma, no escogía bien mis amistades. Mis parejas eran tóxicas en ese momento, ¿no? Entonces quiere decir que mi vida estaba en un desorden, en un descontrol total, en el pecado y en la oscuridad, en fiestas, drogas, viajes Mm. innecesarios, disfrutando los placeres y los excesos que te brinda los placeres del mundo, lejos de Dios y una vida llena de muchos vacíos. Eso era yo. Cuéntanos, Erika, ¿cómo era tu vida emocional y espiritual en ese entonces? ¿Había rebeldía, Sí. vacíos? Así es, estaba en una contaminación impresionante. Fíjate que yo idolatraba a muchos dioses, pero por desconocimiento de la palabra. Porque Claro. uno cree que cuando está en el mundo, Ujú. piensa que, ay, orar es hola, Dios, ya, chao, ay. No, orar es obedecer a Dios, es cumplir sus mandamientos y saber que Él tiene un propósito y un plan para nosotros. Solamente que yo no conocía esa parte porque yo lo veía como normal, porque uno cree que todo es normal y no todo es normal. Dios es un Padre fiel y bondadoso y tiene planes para nosotros. Solamente que yo estaba idolatrando a otros dioses, era budista, luego rezaba a muchos arcángeles, ángeles santos, o sea, tenía una revoltura de dioses en mi casa y eso es pecado, porque a Dios no le gusta la idolatría. Y bueno, gracias a Dios me di cuenta y me sacó de ese abismo espiritual, porque quién sabe dónde me quería ver el diablo. Así es, total. Wow. Mm. ¿Qué sucedió, Erika? ¿Qué sucedió exactamente ese día que tú llegas a ese abismo? Bueno, yo vivía en México con mi hijo y mi hijo y yo tuvimos una pelea por mi rebeldía, por la mía y por la de él, porque él ya está en una etapa adolescente, ¿no? Entonces él estaba decepcionado de ver a su madre en el mundo en el que yo vivía, en la oscuridad, en el pecado. Y mi hijo a los 15 años toma la decisión y se va de la casa, me abandona. Y eso para mí fue lo peor, fue un descontrol porque independientemente yo le daba amor, pero a mi manera. Uno cree que educando a los hijos, dándole los mejores colegios o ayudándoles físicamente y económicamente, cree que eso es formar a un hijo y no. Mi hijo necesitaba amor y que su mamá estuviera ahí con él y yo no estaba. Yo no estaba porque yo me la vivía en la fiesta. Mis noches eran interminables y mis días también. Entonces mi hijo se fue de la casa y eso me derrumbó completamente. Y caí con personas
que no van con mi forma de pensar. Entonces tuve una relación en un corto lapso de tiempo, como en un mes, cuando mi hijo se fue. Y esa pareja que yo tenía en ese momento, al principio, pues me apoyó porque yo estaba muy triste por el tema de mi hijo, buscándolo por todo México como loca, la verdad. Pero después, como a los días, empezó a demostrar quién era realmente. Y es cuando Dios te muestra quién es la persona que está a tu lado. Obviamente yo no me amaba a mí misma para meterme con una persona que tenía traumas o una persona que tenía pensamientos psicópatas. Yo estaba destrozada por mi hijo, yo quería era llorar y buscarlo y perderme. Simplemente muchas veces pensé en no haber existido en ese momento. Pero yo decía, ¿dónde encuentro a mi hijo en un país tan grande como México? Dios mío, dame fuerzas. Y bueno, yo tenía una relación en ese momento y pasaron 17 días que mi hijo se había ido y mi novio en ese momento se volvió súper explosivo conmigo. Yo le dije amablemente, Santi, yo ya no quiero estar más contigo porque yo quiero enfocarme en encontrar a mi hijo, ¿me entiendes? Y yo creo que tú y yo no tenemos compatibilidad porque tú eres muy fiestero y yo también, pero yo ya me quiero alejar de eso. A veces el enemigo te ataca a través de las personas y hoy entiendo por qué ese hombre se volvió loquísimo, se le metieron espíritus como no tienes idea. Ahora veo que en las adicciones tú abres portales y le das cabida al diablo para que se te meta en tu vida. Y ese hombre me maltrataba físicamente, psicológicamente, verbalmente. Me correteaba por todo el departamento donde yo vivía. Yo quería escapar de mi departamento, pero la llave era digital, entonces se me trabó de mi departamento. Me empujaba, reventaba toda la casa, vidrios, la taza del baño, tiraba todo al piso. Me tapaba la boca para que yo no gritara. Yo gritaba, Dios mío, auxilio, y me ahorcaba, así me hacía. Yo vivía un terror. O sea, me violentó físicamente. Yo le pedía perdón sin haber hecho nada, simplemente para que se calmara y para que todo estuviera en paz. Y no, era el enemigo atacándome. Sufrí muchísimo, la verdad que no se lo deseo a nadie porque es una sensación de miedo, de terror, Angustia. de angustia, de no saber qué hacer realmente. Y Donde no yo, encuentras una salida donde no ahí. me encuentras una salida, yo correteaba por toda mi casa y él se me iba detrás de mí, me agarró mi celular, me lo quebraba al piso para que yo no hablara con nadie. Son relaciones tóxicas. Pero mírame mi momento en no amarme para escoger ese tipo de personas. El no tener a Dios en tu corazón, porque cuando tienes a Dios no pasas por estas cosas que yo pasé realmente. Totalmente que en el edificio donde yo vivía estaban pintando el edificio por fuera. Y en el piso 3 había una malla de esas que ponen los pintores para que no caiga pintura Abajo. allá al piso. Total que yo en mi inconsciencia pensé que era una malla resistente, ¿no? Porque uno piensa en su Claro. locura, en su desesperación. Mira, yo quería era una esperanza para salvar mi vida. Claro. Claro. Yo quería que alguien me escuchara, Tú porque buscaste ese una hombre me iba salida. a matar. Yo quería buscar una salida. Mira, yo me senté en la sala y ese hombre fue a la cocina, agarró un cuchillo y empezó a amenazarme con el cuchillo, tratando de cortar la sala donde yo estaba sentada. Yo dije, Dios mío, yo no me quiero morir en el departamento. Dios mío, ¿qué hago? Jesús, ayúdame. En ese momento yo estaba incontrolable y él como un loco, ya se imaginará. Es algo muy difícil porque muchas veces mujeres vivimos ese maltrato y nos callamos y no tiene que ser así. Somos mujeres y merecemos ser valoradas y tratadas con amor. Total que yo salí al balcón de mi edificio y yo me tiré a la malla que estaba en el tercer piso. Del cuarto piso me tiro al tercer piso y me voy a la planta baja. 17 metros de altura. O sea, fue fuertísimo, la verdad. No, No fue inmenso. 1, 2, 3, fue cuarto Cuatro piso. pisos. Dime si Ujú. Dios no tiene un propósito conmigo al Demasiado. dejarme viva en este momento y al ¿Hace poder yo cuánto? contar un año. Eso fue hace el 17 de enero del 2024, hace
un año exactamente. Un año, Y que tú estés exactamente. aquí, no, eso es Hoy, el poder de Dios. hoy yo estaba siendo testigo de un milagro que hizo en mí al poder caminar porque no podía caminar. Bueno, y entonces caigo ahí, en ese abismo, porque ahí se me fueron las luces completamente. Automáticamente me destrocé por dentro. Obviamente, ¿quién queda Un con vida impacto. después de un cuarto piso? Solo el milagro de Dios hace eso, la verdad. Mira, fue algo muy difícil para mí porque caí en coma, se me explotaron el riñón y el vaso, automáticamente me sacaron 2 órganos y en coma. Mis, mi padre y mis hermanos viajaron para México al día siguiente. El pobre padre mío, anciano de 75 años, encontrar a su hija única mujer y la última destrozada en una cama, sin vida. Eso que no me imagino el desespero y la incertidumbre, porque los médicos no le daban un pronóstico, le decían que ya yo no iba a despertar. Mi padre sufría, pero confiaba en Dios, en que Dios tiene el control de todas las cosas. Tengo un hermano que es cristiano, mis otros hermanos también. Hubo muchas cadenas de oraciones realmente por mí, familiares, primos, tíos, amigos cristianos. Y tú sabes que la cadena de oración es No, un arma contra el enemigo. Y más en esa situación, porque así es. ahí es donde tú ves una guerra espiritual. Cuando el enemigo quiere tu alma, porque el enemigo busca matar, robar y destruir. Y había una guerra espiritual peleándose, los ángeles peleando por mi cuerpo, mi alma y mi propósito. Y eran órdenes de Dios que me dejaran con vida. Y yo vi muchas cosas feas, serpientes, demonios, yo quería saltar. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos espíritu y tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Así Y mi es, amén. espíritu se salió de mi cuerpo. Yo veía ¿En absolutamente qué todo. momento fue eso? O sea, ¿en qué momento Cuando tú yo estaba en empiezas? el coma, yo Cuando veía estabas en coma. absolutamente todo. Ok. Veía cuando los doctores entraban, no podía escucharlos, pero veía absolutamente todo. Veías todo lo Veía que estaba cómo me pasando. querían atrapar esos demonios, hundirme. Y yo gritaba, yo quería entrar a mi cuerpo, pero no podía. Es un desespero total. O sea, ¿Saben qué? prácticamente Dios te mostró un infierno. Dios me El mostró el infierno, infierno porque el literalmente. diablo quería Así Sí. es. matarme en ese momento. Ujú. Mira, cada pensamiento que yo tenía era un campo de batalla y cada respiración era una guerra por poder entrar a mi cuerpo y no podía entrar. Y aún así siendo pecadora y aún así teniendo la vida que llevaba antes, Dios tuvo misericordia de mí, Amén. me salvó, me vistió con ropa nueva, me rescató del hoyo de la muerte, del abismo Ujú. y me levantó Amén. y me llamó. Qué Qué lindo, qué hermoso. hermoso, qué ¿Tu hermoso. cabeza sufrió algún? Mira, Eso fue también un milagro, si lo ¿verdad? vemos así, recuerdo yo, choque hipovolvénico grado 4, fractura de cadera y pelvis izquierda, o sea, tengo un tornillo de aquí hasta acá. Obviamente no podía caminar, ¿no? Me operaron de los pulmones, 8 costillas rotas. El ser humano tiene 5 litros de sangre, yo perdí 4 litros de sangre. Este cuerpo está lleno Sí. de transfusiones. Yo le decía, Dios mío, gracias. Qué bueno también haber hecho yo en mi vida para que mucha gente me transfundiera sangre, porque mi sangre fluyó impresionante en mi cuerpo, ¿no? Tuve un golpe cráneoencefálico leve en la cabeza, más no tuve fractura. 8 Gloria a costillas Dios. rotas, los pulmones se me agravaron, usé sondas todo el tiempo. Bueno, pero lo más bonito fue cuando Dios me rescató, porque en ese estado del coma, duré 10 días en el coma, y en ese estado era la incertidumbre si despertaba o no despertaba. Ya varias amigas estaban reuniendo que para mí, que para el cajón, que para la funeraria, que una cosa, que la otra, pero mi padre y mis hermanos y mis pastores nunca perdieron la fe en Dios, porque hubo cadenas de oraciones a nivel mundial, en todas partes, en Estados Unidos, Venezuela, Chile, y en la red que tengo de amigos pastores hoy en día. Y hay personas que Qué no conozco y lindo. oraron por mí, Qué bello. y eso es una cosa maravillosa, la verdad. Total que en esos 10 días del coma les cuento de la guerra espiritual, todo eso. Y el 26 de enero, 10 días después, cumplo años. Y fue el día en que mi papá me dio nueva vida. Me permitió despertar el día de mi cumpleaños. Ese es el milagro de la salvación.
me perdonó y me despertó. Qué lindo. Sí, el día de mi cumpleaños. O sea, O sea, fue un dime, regalo de fue un Dios. regalo Un de regalo Dios, de Una Dios. nueva La vida. una vida, nueva imagínate la vida. nueva vida. Resucité. Jesús, Sí, el Después poder de literal, de esa tocar resucitaste en ese día, resurrección volviste a es nacer, Volví a real. nacer, real. volviste a Entonces dime nacer. tú si yo me empiezo a ¿Pensaste, portar mal otra vez. pensaste en algún momento que no ibas a poder estar como estás ahora? ¿En No, qué nunca, momentos? porque fíjate, yo cuando desperté, entraron mis familiares, mis hermanos, por el celular, mis primos, mis guías pastorales, a predicar y a entender lo que Jesús había hecho en mi vida. Y yo, como una sierva obediente a mi papá, yo le doy gracias porque mi vida es un milagro, ¿no? Empecé a leer la Biblia. Duré 3 meses en el hospital, 3 meses con 5 señoras, todo el tiempo alrededor mío, yo explicándoles a ellas también de la Biblia, de la palabra de Dios. No podía caminar porque simplemente no podía caminar, porque luego me hicieron 7 cirugías más, pero yo tenía una fe inquebrantable, yo nunca perdí la fe. Mira, yo el dolor lo vi tan leve porque mi dolor se convirtió en mi En tu propósito, fortaleza. en mi fortaleza. Dios me dio demasiada Ujú, fortaleza. ujú. Mira, yo el dolor de pronto sí sentí un poquito de dolor, ¿no? Cuando desperté como 3 días de seguido como para recapacitar porque yo desperté y yo digo, ¿qué hago aquí? Dios te ¿Qué me prestó pasó? su Me cuerpo. tuvieron que amarrar porque yo, suéltame, ¿qué me pasó? ¿Yo qué Claro, no hice? entendías, No no entendía qué entendías lo estaba que había pasando. pasado. Y yo decía cosas, o sea, cosas que había visto en la guerra espiritual, incoherencias a veces, pero no me entendían. Y yo, papi, yo vi a Dios en mi papá, mira esto, mira lo otro. Y fue cuando el Señor se glorificó en mi vida. Mira, yo les recomiendo a todos ustedes que si quieren tener un encuentro con Jesús, que se empiecen a leer como yo empecé. Yo duré 3 meses en el hospital y me empecé a leer desde San Mateo hasta el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y empecé a conocer la vida de Jesús y los milagros de Jesús. Y eso me paró de la cama en 3 meses. A pesar de que me operaron luego de la cadera, de la pelvis, estuve en esos 3 meses llenándome de la palabra de Dios, desde que me levantaba hasta que dormía. Fue un momento de estudio bíblicos, porque Dios dice que seamos fieles a sus promesas, que Él está ahí y que si nosotros queremos ver las promesas de la Biblia cumplidas en nuestro corazón, hay que ser obediente y hacer su voluntad. Y así yo estaba. Dios mío, gracias por todo, por la vida, por lo bueno, por lo malo, porque puedo caminar, respirar, sentir. Dios mío, yo sé que ahorita no puedo caminar, pero tú me das nuevas fuerzas para continuar y en tu momento yo voy a caminar, en tu tiempo, Señor, yo lo voy a esperar porque tú eres mi Padre, porque yo ya no me mando, ya el Espíritu Santo manda en mi vida. Y yo todos los días se lo digo, que yo mengo y que tu espíritu more en mí todos los días de mi vida, Así es, claro. porque ya no soy yo. Mm. Y fue cuando empiezas una vida de agradecimiento, porque el agradecimiento es la abundancia de todas las cosas que tú quieras en tu vida. Y empezaste como a valorar también Empecé todas como esas a cosas valorar todas que, esas cosas. Mi papá estuvo ahí conmigo pendiente, me daba la comida, me bañaba, me ponía en pañales. Yo era una bebé chiquita, así me sostenía todo el tiempo. Pero fue un aprendizaje en esa clínica que hoy tengo mucha empatía con todas las personas que están en los hospitales y oro por esas personas. Porque así como Dios me sanó a mí, yo le digo, Dios mío, ten misericordia por cada ser humano que está en los hospitales. Me he metido aquí en Montería a orar por personas en los claro, hospitales. Wow, increíble. Todo lo que Dios Sí. hace, escucharte hablar es Dios, súper ministrador, ministras demasiado. Y la verdad les cuento que luego, cuando ya salgo del hospital, a los 3 meses me mandan para la casa en silla de ruedas. Mi papá contento porque ya yo estaba bien, aunque no podía caminar, ¿no? Entonces todo el tiempo iban mis amigas, amigos. Tuve mucho apoyo de mis amigas en México, de mis amigos también, de mi familia en Montería, que siempre estuvo conmigo desde acá, todos apoyándome en todo momento, hasta el día de hoy, la verdad. Los amo con todo mi corazón. Y bueno, luego, cuando yo estaba en el departamento, me caigo bañándome en la silla de ruedas que yo usaba para bañarme, me caigo, ¿no? Entonces mi papá era todo desesperado, ay, Dios mío, te partiste otra vez la cadera y el tornillo que traes ahí en la cadera se quebró otra vez. No, 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 vámonos al hospital.
Eso fue este mes, hace un año exactamente. Y yo, papi, pero confía en Dios, no me duele nada, pero yo estoy, no, vámonos al hospital que te hagan un examen para ver cómo está ese tornillo, porque tú te acabas de caer del baño. Y yo, papi, por favor, ya, yo confío en Dios, papi, en que yo pronto voy a caminar, porque los doctores pronosticaban que yo iba a caminar hasta diciembre, o sea, desde Ujú, mayo hasta diciembre. ujú. O sea, que yo todo el año iba a estar así, que las terapias se iban a hacer después, pero yo les decía que no. O sea, yo me les burlaba en la cara porque hay personas tan negativas en los hospitales que en vez de darte esperanza, te dan cosas Sí. negativas, pero cuando tú estás fortalecida con Dios, eso no te rompe absolutamente nada. Total que fuimos a la clínica cuando me hicieron el estudio, mi hueso había pegado, o sea que ya podía tomar unas terapias. Yo decía, Dios mío, Claro, pero esto es tu gloria a Dios. poder, Un esto es milagro. tu O poder, sea, Exactamente. Dios es un permitió eso milagro. para que fueras Yo a a ver que ver cómo ya iba su poder avanzando, estaba total, y allí yo, Sí. manifestándose aún más. tal cosa. Fue Ujú. una situación. Erika, ¿qué palabra, oración o persona en ese proceso que viviste estuvo ahí, fue usada como Dios, o sea, a través de Dios como un instrumento para tu vida, para darte Mira, fortaleza, sí, esperanza? mira, mis hermanos oraron mucho por mí desde mucho antes, desde mi vida de antes, ¿no? Yo tuve una pastora en México que se llama Ana María Penagos, que fue como mi guía espiritual paso a paso. Ella todas las noches nos poníamos a leer la Biblia, promesas, a estudiar parte por parte. Y fue durante un año que me leí la Biblia completa, porque ya me la leí completamente, ¿no? Pero con ella estuve en un proceso como unos 7 meses estudiando la palabra de Dios y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Se lo agradezco porque yo la adoro. Fue mi guía Amén. espiritual. Mi primo Qué también, lindo. tengo un primo pastor que él fue mi guía a mi guía virtual, con el que me conectaba todos los días, hacíamos charlas, conferencias, prédicas y me llenaba también de sus palabras, vigilias. Mi primo Rafael Otero que vive en Venezuela. Otros pastores que tengo en Estados Unidos, Josué, y acá también en Colombia, mi familia. Y luego ya me voy yo. Bueno, déjenme y les cuento. Sí. Empieza mi proceso de caminar, ¿no? Que las terapias, Y que la una cosa, que rehabilitación. lo otro, que la Ujú. silla de rueda, que los primeros pasitos. Y mi papá era emocionado viéndome porque mi papá es testigo del poder de Dios. Claro. Mi papá sabe cómo Dios obró en Lo mí. vivió Mi papá de lo cerca. vivió todo de cerca. Sí, O sea, claro. yo creo que él es el protagonista número uno en mi libro, yo Testigo creo. visible. Sí. Porque le digo, Dios mío, gracias por premiarme como un papá tan amoroso, tan bondadoso, porque Ujú. hizo parte de papá y mamá, me cocinaba, me vestía, o sea, yo le debo a mi padre la vida. Claro. Imagínate eso. Bueno, Qué lindo. total es que luego, como para junio, ya yo dije que me estaba montando en una bicicleta, ¿no? Eléctrica. Yo voy a caminar y entonces empiezo yo a ir al gym, ¿no? Porque dije, no, pues voy a ir al gimnasio. Yo estaba ahora Sí. brincando por todas partes. Yo brincaba, bailaba, me movía. Y Dios obró de manera grandemente en mis piernas O sea que a ti te pasa eso en enero, en ¿verdad? enero. Y En yo enero ya en junio, yo te- estaba en el eso era lo que gimnasio. te quería preguntar. Y entonces a ti te habían dicho que en diciembre Que en era diciembre. que ibas a poder caminar. Así es. Y entonces lograste caminar ¿cuándo? En mayo, junio. Para esta Mucho época. Qué antes. Hace lindo. un año, para esta época. Dios derriba Dios diagnósticos Ese es como derriba. un contrarios, milagro Mira, que rompió los definitivamente. yo diagnósticos que le los digo, médicos te habían yo le dicho a digo a las ti. personas, mira, la última palabra la tiene Dios. Así Eso es, es. total. Encomienden su vida a Dios, su salud, su familia, sus finanzas, sus hijos. La oración Eso es. destruye todo bloqueo que haya. Dios Así tiene es, el total. control de todas las cosas. Los médicos no lo podían creer. Mi papá sabía que Dios había orado en mí. Mis hermanos Amén. también. Y yo también lo sabía, por supuesto, porque yo nunca me caí para abajo. Yo siempre leía mi santa Biblia, la verdad. Y aparte Dios era tan lindo conmigo, Lina, que Dios me hablaba todo el tiempo. Mira, yo soñé. Uno de mis versículos favoritos es Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y yo tuve un sueño que un ángel me lo dijo clarito y yo, ay, Dios mío, me levantaste con nuevos planes y proyectos, Amén. te amo. Y fue Qué cuando lindo. empecé a ir a la iglesia y me bauticé en México. Tuve pastores Qué allá. bello. Gracias a Dios empecé mi vida espiritual y fue una transformación, una restauración en toda mi Claro. vida, Ujú. porque tú Mm. sabes que Dios le da las batallas más duras a sus mejores Exacto. guerreros. Y a mí Así me es. queda clarísimo y lo creo Así es, Ujú. totalmente. sin duda.
Y cuando Dios nos elige, Él no nos elige por si somos pobres, ricos, flacos, Ujú. gordos, no, simplemente te elige y te Y ya. empieza a capacitar y a transformar, porque Dios nos da pruebas, nos fortalece en medio de las pruebas y nos saca de las pruebas. Que las Así pruebas es. son entrenamientos de Las pruebas Dios. son Así entrenamiento es. y aparte uno no sabe que es tan fuerte hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. O sea, en mi Mm. caso Dios me capacitó tanto. Yo no pensé que era tan fuerte, la verdad, para soportar 7 cirugías, para no poder caminar, para soportar que mi hijo estaba alejado de mí en ese momento por mi pecado, ¿no? Pero ya luego Dios obró de manera grandiosa en la vida de él, en mi vida, en mi familia, y abrió las puertas que yo le Restauró. pedía, restauró, porque Dios es grande. Dios no te da mira, Dios no te da batallas que tú no puedas soportar. Él es Ujú. tan Sí, fiel y uno tiene una capacidad tan grande para soportar todas las cosas sí, de la mano de Dios, porque el milagro y la voluntad de Dios es lo mismo, porque el milagro es la voluntad de Dios. ¿Sí así me es, entiendes? Ujú. amén. Si Dios permitió que yo sufriera esto, es porque era su voluntad Era su para voluntad. llevarme a algo distinto y algo Exacto. mejor en mi vida. Que era un sufrimiento, ¿verdad? Físico, espiritual, en todos los sentidos, pero que al mismo tiempo estaba trayendo un gozo a Un tu gozo a mi alma. alma. Yo no tenía O sea, un dolor, como gozo que les tú digo. no tenías antes y en medio de esa circunstancia, Amén, o sea, sí. porque tú me mostraste unos videos cuando estabas en la silla de ruedas y yo Ay, decía, qué lindo, o sea, qué no, lindo que en mira, medio de ese Allí dolor, es de yo, ese donde dice la palabra esa que quebrantamiento, mi dice, aunque la fe, seguía higuera no adelante. florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo, Jehová, me alegraré y me gozaré en tu salvación. amén. Es Así que ya es, papá me estaba hablando desde la clínica, entonces cualquier qué persona, lindo. mira, yo subía videos a mis redes porque yo estaba con 10 pastillas todos los días, me daban como 10 pastillas, ¿no? Entonces yo estaba así, hablando locuras, pero locura sagrada, hablando la verdad, porque yo La hablaba verdad. lo que Dios me ministraba a Locuras mí. para de Yo pronto Claro, decía, que Dios mío, yo no me voy a entiende. parar de esta silla de ruedas. Yo no puedo ahorita pues, caminar Fe. y no me siento mal, porque es tu voluntad, Señor. Yo hago tu voluntad. Y total, así así fue. es. Y ya yo lo declaraba, porque fe es tener la plena seguridad de las Certeza. cosas que no vemos, Así es. que ya Ujú. están realizadas. Yo soy una mujer de fe. Se Y, nota. y Dios alimentó mi fe en ese Te momento, me fortaleció y fortaleció la tanto. aumentó. Y la Y aumentó. escribí mi libro gracias a la fe que Él me dio en ese momento. Qué, ¿Desde Porque qué? mi qué libro bonito. empezó desde ese Ujú, momento. ujú. Eso era lo Qué que te iba a preguntar. hermoso. ¿Desde qué Sí. momento decides escribir tu historia? Bueno, yo tenía pensado desde hace 10 años tener un libro, pero como estaba en mi vida de desorden, nunca lo hice, así como que una Ujú. portadita y ya. Cuando Qué me lindo, accidento, qué tuve un bonito. año de desconexión total, un año de recuperación, un año de muchas cirugías, porque fueron muchas cirugías donde Dios me fortaleció, y un año que tenía el tiempo libre. Entonces, como tenía tiempo libre, empecé a llenarme de la palabra de Dios y a empezar a escribir lo que Dios estaba obrando en mi vida. Entonces, el Espíritu Santo habló a través de mí por medio de ese Qué libro tan poderoso. lindo. Y es un libro que yo lo recomiendo porque es un libro que te llena, que te transforma tu vida y que cambias completamente tu destino. Amén. Simplemente tú le dices, Jesús, te doy mi vida. Y mira cómo tu entorno empieza a cambiar Claro. absolutamente todo. Ya está disponible el libro. Cuéntanos, Erika, de este gran libro, por Mm. favor. Sí, claro, el libro está por Amazon, lo pueden conseguir o por mis redes sociales también. Yo soy Erika Milagros. Obviamente se Claro los que hago sí. llegar aquí en donde quiera que esté, en Estados Unidos, México, porque es un libro a nivel mundial, la ¿Cómo verdad. se llama el libro? Desde el abismo Dios me llamó, porque Mm. fue desde ese abismo donde me rescató, me llamó, me santificó, me perdonó, ¿Qué van a todo. encontrar las personas que lean este libro? Van a encontrar esperanza en medio de la dificultad. Van a encontrar que Dios es experto en convertir en gloria el más profundo sufrimiento para todos los gentiles, la verdad. Tú sabes que por las pruebas que yo pasé, y les aconsejo a todos ustedes que están pasando por los momentos de dificultad económica, con sus hijos, con sus familiares, en alguna enfermedad, que por favor confíen en Dios, que le entreguen su vida, que Él se encarga de todo, pero así, Dios mío, te doy mi vida. Si estoy pasando por esta prueba tan dura, tú ocúpate de los detalles, Señor. Mm. Y De los Dios obra detalles, en qué tu vida. lindo. Recuerda que
Como lo dije ahorita, Dios nos da pruebas, nos fortalece y nos saca de la prueba. Como cuando Dios permitió que Daniel cayera en el foso de los leones, pero el milagro fue que no se lo comieron. Amén. Así es. Como los tres, Cedrac, Abednego y Mesac, Dios permitió que estuvieran en el horno de fuego, pero el milagro fue que no se quemara. Así Y es. mi milagro fue ese, Dios permitió que yo estuviera en el abismo, pero no permitió que el Te diablo quedarás me ahí. matara, Ujú. sino que me Así es. levantó. Amén. Por eso yo hoy en día prefiero estar sana y agradecida con Dios todos los días de mi vida por lo que hizo Amén. conmigo. Sería yo muy malagradecida de mi parte si me empiezo otra vez en mi vida de antes, en las fiestas, en el alcohol, en los vicios, en los placeres del mundo que no nos dejan absolutamente nada, sino una perdición y nos llevan a la muerte. Yo le digo, Dios mío, yo prefiero estar enferma dentro de tu voluntad que sana fuera de ella. Porque estar con Dios es lo mejor que me pudo haber existido. Yo no conocía estar con un gozo tan maravilloso en mi vida. Lindo. ¿Cómo fue la reconciliación con tu hijo? Bueno, con mi hijo fue un tema difícil porque él estaba en una adolescencia fuertísima, entonces se me fue del país, luego yo buscándolo por todo México, luego mi accidente. Y luego mi hijo hoy en día es un niño cristiano que va a la iglesia. Mira, mientras yo estuve en mi recuperación, yo ayunaba, porque mi hijo estaba alejado de mí, yo no pude verlo en ese momento. Yo estaba sufriendo, yo, Dios mío, tú tienes el control de todas las cosas. Tú nos vas a unir porque tu palabra dice en Ezequiel, y te daré un corazón de carne y te quitaré el corazón de piedra. Yo todos los días le pedía a Dios porque mi hijo estuviera bien donde quiera que estaba. Afortunadamente dio con la familia cristiana unos ángeles en su vida que lo alinearon al propósito que Dios tiene con él. Y mi hijo hoy es una persona exitosa, es un niño de 16 años, grande, sano, enfocado en sus estudios. Mi relación con él mejoró, gracias a Dios. Nos llevamos súper bien mi bebé y yo. Y se lo agradezco a Dios porque hizo el milagro en mi hijo, ¿sí me entiendes? Y en mí En también. todos. A veces Dios permite que una madre y un hijo se separen para transformarlos a los dos Ah, y luego volverlos a unir amándose más y plenamente. Así qué es. lindo. Qué Porque lindo. créeme que yo era como una rebelde, así también con él, o sea, parecíamos como hermanos en ese momento, ¿no? Bueno, ya ahorita es con más respeto de Claro. mamá, Dios hijo trajo y ese así. orden, esa Dios trajo orden restauración. en mi Qué vida. lindo. Dios trajo En sanación en mi todas vida, las áreas. Qué resurrección. lindo. Por eso si Amén. pasan por alguna dificultad, háblenle a esa enfermedad, a ese problema, a esa dificultad y díganle que ustedes son adquisición de Dios, que ustedes tienen un papá Amén. poderoso, un papá restaurador, un papá que lo puede con todo, un papá que Amén. pelea la guerra espiritual por ti. Así Yo es. todos los días cuando paso por algún inconveniente le digo, Dios mío, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y le digo a mi debilidad, no, mi amor, yo no soy huérfana, yo tengo un papá que Así es. responde por Amén. mí en todo momento. Mira, si tú supieras cuánto Dios te ama, si tú supieras cuánto Dios tiene todos los pelos contados, los que se te han caído, Así si tú es. supieras que Dios ya sabe lo que te va a pasar en un año, en 3 meses o hasta el otro día. Y si tú vas a tener una necesidad y ni siquiera las sabes que la vas a tener, ya Dios tiene la solución guardada para cuando te visite esa necesidad. Y a mí me pasó así también. Así Yo es. en mi recuperación fue mucho dinero que gasté muchísimo y no tenía en ese momento. Afortunadamente todo fluyó por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Él tenía la provisión para mis terapias, para los 2 hospitales, porque no tenía seguro cuando caí en ese momento. ¿Te imaginas esos Imagínate. hospitales En cómo otro son tan país. caros en Dios otro provió. país? No puedo Mm. imaginar. Pero Dios movió todo y se encargó de todo. Gloria a Dios. Me Su amor y vistió con ropas misericordia y nuevas, gracia. me dio nueva fuerza y me inspiró a escribir este libro. Qué Tan lindo. maravilloso, sí. Felicidades. Sé que será un éxito en el nombre Así de es. Jesús. Y el Total. proceso de perdón, ¿cómo fue? Mira, yo perdoné a mi expareja porque perdonar es sanador, perdonar es Ujú. liberador. Así Así es. como Dios tuvo misericordia conmigo, le pedí perdón a Dios y que la tuviera con Él. Con Él no sé absolutamente nada, sé que
está en un proceso judicial, pero yo prefiero mantenerme alejada de esos medios, simplemente se lo dejé a Dios, sí lo perdoné con todo mi corazón, la verdad, porque no guardo ningún rencor, ni con él, ni con nadie. Gloria a Y Dios. se siente uno ligero, en paz y pleno. Así es. ¿Qué viene para ti, Erika, En este después de tiempo ahora, todo sí. esto que Dios está abriendo para ti? Vienen muchos cambios, pero buenos. Mira, yo ahorita estoy trabajando en la obra de Dios. Yo tengo una comunidad de niños en Jaraquel, Córdoba, donde le llamamos palabra, donde alimentamos el espíritu y también alimentamos a los niños, obviamente con alimentos, ropa, pero sobre todo la palabra de Dios, para que se vayan formando, porque los niños necesitan formarse espiritualmente, Amén, así es. porque lo Mm, demás viene por añadidura. Entonces estoy mm. trabajando en la hora de los niños, estoy dando conferencias, charlas de mi testimonio. Poderoso. Ya mi libro lo tengo, desde el abismo Dios me llamó para que lo lean porque es un libro que se va a edificar. Por favor. Es un libro que te transforma completamente Demasiado. como ¿Dónde te Dios. Te pueden, nutre la dónde te fe. pueden contactar, Erika? Por mis redes sociales. Yo Mm. soy Erika ¿Cómo te Margarita. encuentras? Yo soy Erika Milagros y yo soy Erika Milagros, ¿sí? Por TikTok y Sí. por Instagram y Ok, Facebook. súper. Claro, No, qué súper. honra, Erika. Muchas gracias por dejarte usar, ¿verdad? Y poner al servicio de Dios todo esto que has traído aquí a Conversaciones Poderosas, porque sé que Sí, muchos están siendo edificados tanto como nosotros, así es. porque realmente tu testimonio nos edifica demasiado, o sea, para Dios no hay nada imposible. Sé que, como dice su palabra, ¿verdad? Que en Él fueron escritas, todo en el libro de la vida estaba escrito Absolutamente todo todo. lo que iba a acontecer y qué lindo es ver este capítulo de tu vida, estar en victoria, cuando en algún momento el pronóstico era derrota, muerte, Exactamente. enfermedad, o sea, el Señor te Dios es tiene en experto. victoria. Cuando tu vida está en ruinas, Dios la restaura para un testimonio, ¿no? Amén. Así Entonces Y es. un yo siempre propósito para un indiscutiblemente. propósito, porque Muy todos grande. tenemos un propósito en nuestra vida. Amén. Por Ujú. eso yo siempre, y hay que decirle a Dios todos los días, Dios mío, alíneame el propósito que tú tienes para mi vida. Y haz tu voluntad en todas las áreas de mi vida, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, todas las mañanas yo le digo, Señor, te amo, papito Dios, gracias por lo lindo, lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso, lo agradable que eres conmigo. Gracias por tu fidelidad. Así es. Hay un versículo que dice, el Salmo 103, que dice, espérame. Tranquila. Hay un versículo que dice, que es el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y me encanta tanto porque yo le digo, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y les digo, acuérdense de lo que Dios ha hecho por ustedes, de dónde nos ha Ujú. sacado, de cómo nos ha provisto, Así de es. cómo nos ha visto en todo este tiempo. A pesar de las dificultades que hemos tenido, Él nos ha sostenido Así es. Sí, Él dice en su palabra, nuevas son sus misericordias cada día. cada día. Cada así día es. sus misericordias están sobre nosotros. Y también yo puedo ver esa palabra cumplida en ti donde dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Porque Amén. definitivamente eres una mujer con tanta gracia de Dios. Sí. No, yo me siento feliz. Mi vida cambió completamente. Qué Y lindo. estoy en las manos de Jesús. Amén. En las mejores En manos. las En las mejores mejores Esas son las manos. mejores manos. Así es. Bueno, y Mm. nosotros felices de estar escuchándote. Hemos aquí, Sí. mejor dicho, estamos felices y damos gracias a Dios por tu vida y Amén. por permitirnos ser este canal para poder llevarle a toda nuestra audiencia este poderoso testimonio. Bueno, ya hemos llegado casi al final, pero no nos vamos sin Sin antes orar. Así es. Entonces Bueno, vamos a pues cerrar vamos a orar. nuestros ojos en este día y queremos hoy, Padre, en el nombre poderoso de tu Mm. Hijo Jesús, darte gracias, Padre amado, porque sabemos que eres el dueño de la vida, Señor.
que tú arrebataste, Señor, las llaves de la muerte para darnos vida a nosotros, Señor. Y por eso hoy en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias por la vida de Erika, Señor, porque como ella misma lo dice, Señor, es un milagro tuyo, Señor. Su vida es un milagro, Padre, y un milagro para dar testimonio, Señor, de todo lo que tú, Padre amado, puedes hacer en la vida de una persona. Cuando esa persona decide, Señor, rendirse a ti, Señor, y dejar que tu obra, Padre amado, se perfeccione en ella, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has venido haciendo y por lo que seguirás haciendo en ella, Señor. Porque creemos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que esto es solo el comienzo, Señor, de todas las maravillas, milagros y proezas, Señor, que tú vas a hacer, a seguir haciendo en su vida, Señor. Hoy la bendecimos, bendecimos a la audiencia, Señor, que escucha este episodio, Señor, que estas palabras, este testimonio, Señor, pueda transformar la vida, Señor, de cada persona que lo escucha, Señor. Que esa fe se levante, Padre, que se conviertan en esas personas, Señor, con esa fe inquebrantable, Señor, y que permanezcan, Señor, Padre, esperanza contra esperanza, Señor, creyendo, Señor, en ese Dios todopoderoso que eres tú, Padre amado. Y que así como obraste, Señor, en la vida de Erika, así lo hagas también, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que creen, Señor, a través de este testimonio. Señor, te damos gracias en este día, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén. Bueno, y no olviden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao. Chao.